que también abarca tema netamente de funciones químicas, pero en este caso ya con ácidos, ¿no? Entonces quiero cerrar lo que vendría a ser hidróxidos. Para eso ahorita voy a compartir la misma pantalla prácticamente que tengo ahorita en diapositivas, pero lo voy a compartir en pizarra para poder desarrollar en la pizarra los ejercicios que están planteados, ¿no? Tenemos ya las valencias de todas maneras justamente presentadas aquí. Entonces con ello vamos a trabajar y voy a querer a ver de repente algún voluntario, alguna voluntaria que me quiera apoyar a desarrollarlo y de esa manera también evaluar, ¿no? Si es que efectivamente se ha comprendido lo que se esperaba prácticamente, ¿no? Con respecto a las funciones químicas o hay que reforzar un poquito más, ¿no? Puesto que finalmente ya sean óxidos, hidróxidos o ácidos, el proceso de desarrollo o de generar la formulación de estas funciones químicas es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, diferencia más que todo por el grupo de elementos químicos con los que vamos a trabajar, es decir, ya sea con metales o no metales, y también con el tema de el hidrógeno o el oxígeno, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a rescatar, ¿no? El día de hoy y también pasar a lo que vendría a ser ya netamente ácidos, ¿no? Para la siguiente semana concluir con el módulo como corresponde, ¿no? Bien, chicos, entonces me imagino que ya todos están viendo mi pantalla, ¿no? Mi pizarra. Ahorita lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar, no sé, a ver quién de ustedes, chicos, sea voluntario y me quiera ayudar a desarrollar. Solo es cuestión de poder identificar en primera instancia el nombre del elemento que se encuentra en la parte superior, aquí. O sea, acá se encuentran los elementos metales, ¿no? En la parte superior encontramos todos aquellos que tienen una sola valencia y en la parte inferior tenemos todos los que tienen dos valencias, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacemos prácticamente recordamos un poquito, los que tienen una valencia tienen un tipo de nomenclatura y los que tienen dos valencias tienen otro tipo de nomenclatura. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Lo que se busca es que el estudiante pueda determinar la formulación en primera instancia y en segunda, generar la nomenclatura correspondiente justamente a la función que estamos trabajando, ¿no? Entonces tenemos, como les decía, en la parte superior los de una valencia, en la parte inferior los de dos valencias y finalmente aquí los ejercicios o ejemplos que vamos a desarrollar, ¿no? Aquí ya nos están indicando la nomenclatura de cada uno de ellos. Lo que nosotros tenemos que prácticamente desarrollar es la formulación. Como les decía, la nomenclatura básicamente vendría a ser el nombre de la función, ¿no? El desarrollo de la función. Y la formulación ya es lo que vendrían a ser los elementos conjugados en sí, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar esa parte. A ver, ¿quién de ustedes me quiere apoyar? ¿Quién quiere participar? ¿No? El día de hoy para poder evaluar un poquito, ¿no? Y aprender un poquito más, porque si de repente nos equivocamos, ¿no? En la clase, mientras estamos desarrollando, incluso hasta cierto punto se nos puede quedar un poquito más, ¿no? Un poquito más claro por justamente la corrección que pueda existir y todos estamos aquí para aprender, ¿no? Entonces, yo también me puedo equivocar en algún momento, así que no hay problema, ¿no? No nos vamos a morir por equivocarnos. La idea es equivocarnos aquí en la práctica para que en el examen ya podamos hacerlo todo bien, ¿no? Bien, chicos, entonces, a ver, ¿quién de ustedes quisiera apoyarme? A ver, tenemos a Berta, tenemos a Gina, Alexander, Alberto. ¿Quién de ustedes es voluntario para apoyarme? O por lo menos que me indique con cuál de ellos quisiera empezar o con cuál de ellos quisiéramos trabajar, ¿no? Si tienen de repente no me pueden hablar muy bien por el micrófono, podemos hablar también por el chat, no hay problema. Me lo indican por ahí o me van indicando por ahí y vamos desarrollando. A ver, chicos, ¿quién de ustedes es voluntario, ¿no? El voluntario del día de hoy. Vamos, chicos, no sean tímidos. ¿Quién de ustedes quiere participar? Bueno, a ver, tenemos a Berta, Berta Kowalki.
¿Nos puedes apoyar, por favor? O de repente no se encuentra en sala. Se encuentra Berta. Profesora, buenos días. Disculpe, profesora, estoy con una bebeta que llora, no puedo Ah, apoyar. ya. Listo, Berta, no te preocupes. Gracias. Es comprensible, bueno, la situación de Berta. A ver, Gina, ¿tenemos a Gina? Sí, profesora, buenos días. ¿Qué tal, Gina? Buenos días. A ver, tenemos en la parte, acá donde voy a apuntar con mi láser, ¿no? En la parte inferior tenemos la nomenclatura de las fórmulas. ¿Con cuál de ellas quisiéramos para empezar a trabajar, a practicar el día de hoy? ¿Cuál te gusta más? A ver, Con el hidróxido auroso. hidróxido oroso. Muy bien. Entonces, en primer lugar, ya Gina nos sugirió el hidróxido oroso. Tenemos que tener en cuenta que para toda función química hidróxido, básicamente el grupo o el componente principal vendría a ser el OH, ¿cierto? El grupo oxidrilo, que tiene una valencia aquí de ¿qué? ¿Cuál era la valencia del OH? Si se acuerdan, a ver. Y si no, acá lo vamos a colocar, ¿no? Era el -1, ¿no? Entonces, si no se acuerdan, chicos, hay que repasar un poquito, ¿no? El, la valencia del grupo oxidrilo, en este caso, que es representativo de las funciones hidróxido, tiene de valencia con -1. Muy bien, una vez que recordamos esto, vamos a identificar aquí dónde se encuentra, nos habla de auroso, nos indica au, ¿no? Vendría a ser de qué elemento básicamente del oro, ¿cierto? Entonces vamos a identificar dónde se encuentra el oro aquí. Y aquí está, efectivamente, el elemento oro. ¿Y qué tiene? Tiene dos valencias, ¿no? Eso nada más yo lo puedo definir o lo puedo identificar desde que me dice oso. Si ustedes se acuerdan, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura, hablamos de una terminología en la parte final del nombre de oso o ico, ¿no? Cualquiera de los dos. Oso, ¿para qué Valencia se utilizaba? A ver si se acuerdan. ¿Quién de ustedes se acuerda? A ver, Gina, ¿recuerdas? ¿Recuerdas de qué o sea, con qué cuándo se terminaba con oso y cuándo se terminaba con ico? No, profesora. Bien, hay que repasar un poquito. El oso, la terminación oso, era básicamente para la menor valencia, ¿no? Y la terminación ico se daba cuando trabajábamos con la mayor valencia. Entonces, en este caso tenemos al oro, efectivamente con sus dos valencias, y tenemos que tiene +1 y +3. Entonces, ¿con cuál está trabajando acá el hidróxido auroso? ¿Con cuál de ellos? Si les estoy indicando que la terminación oso es para el menor, ¿con cuál estaría trabajando en este caso el oro? A ver, indíquenme ustedes para subrayarlo, ¿no? Para encerrarlo. ¿Con cuál de estas dos valencias estaría trabajando prácticamente el hidróxido auroso? ¿Con el -1, perdón, con el +1 o con el +3? Con el +1. Muy bien, excelente, Gina, con el +1, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es subrayarlo, ¿no? Bien, ahí lo tenemos. Ya lo tapamos, pero ya lo identificamos, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es borrarlo para poder de todas maneras ver. Bien, entonces estamos trabajando con el +1. Una vez que ya hemos identificado prácticamente con qué valencia está trabajando, vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Entonces tenemos a nuestro grupo oxidrilo, acá el OH con el -1, y tenemos también a nuestro elemento químico, en este caso es el oro, ¿cierto? Vendría a ser el AU, como está justamente representado ahí, y nos indica que está trabajando con el menor, ¿cierto? O sea, ¿con qué? Con su +1.
Pues una vez que ya tenemos aquí identificado, nos acordamos, ¿no? O sea, eso te tiene que estar en constante, es un constante recordar, ¿no? Lo que ustedes tienen que estar haciendo, porque esto les va a servir para su siguiente módulo también, ¿no? Entonces, bien, si recordamos básicamente las funciones químicas o la formulación de las funciones químicas se da básicamente en aspa, ¿no? En cruzar las valencias de uno con el otro. Del grupo que lo representa, que en este caso es el oxidrilo, que se va para dónde? Para acá, ¿no? Y tenemos en este caso a la valencia del grupo, perdón, del oro, que se viene para acá. ¿Y forma qué? Forma la famosa aspa, ¿no? Bien. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a ubicar básicamente en nuestro desarrollo. Vamos a tener al oro. Ahora, ¿cuál era la valencia del grupo oxidrilo? Era 1. Y si se acuerdan también, básicamente cuando es 1, la valencia se sobreentiende y ya no se coloca, ¿no? Entonces ya está como que sobreentendido prácticamente. Ya no lo colocamos, ¿no? Imaginariamente recordamos que está acá y tenemos el grupo OH, que cuál era la valencia del oro con la que estaba trabajando, igual 1, ¿no? Entonces, como es igual 1, tampoco se coloca, también está sobreentendido, pero como queremos que ustedes recuerden, lo vamos a colocar de todas maneras, ¿no? Aquí está el 1. En algunas bibliografías o literaturas, es decir, en algunos libros, quizá lo encuentren de esta naturaleza, ¿no? Con el 1 de todas maneras. Pero en su mayoría, muchos libros o más que todo, de repente si buscan en internet también cierta información al respecto, van a poder darse cuenta de que ya no lo colocan, lo omiten, ¿no? ¿Por qué? Porque como les vuelvo a repetir, está sobreentendido. Y el hecho de que esté sobreentendido es ya no colocarlo, saber que existe nada más, ¿no? Y bien, este vendría a ser nuestro resultado prácticamente para el ejemplo que nos indicaba nuestra compañera Gina, que nos dice hidróxido auroso y tenemos AuOH. Ese vendría a ser el desarrollo de nuestro ejemplo número 2 prácticamente, ¿no? Entonces, a ver, quiero a alguien más que me indique otro ejercicio, ¿no? Para poder trabajar igual con el otro, ¿no? Unos dos más y ya pasamos prácticamente a lo que vendrían a ser ácidos, ¿no? ¿Quién de ustedes, a ver, es voluntario para indicarme y tratar de trabajar juntos, ¿no? Así como Gina ha estado colaborando conmigo, del mismo modo, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes se anima, chicos? Bien, y si no tenemos voluntarios, tenemos a los chicos voluntarios presionados prácticamente, ¿no? A ver, tenemos a esta Patricia Jacqueline, ¿se encuentra dentro de sala? ¿Se encuentra Patricia? Bien, parece que no se encuentra. Entonces pasamos. Está Bien, tenemos a Alberto. Bien, Alberto, buenos días. Te doy el pase a ver con cuál quisieras tú que trabajemos. Sí, Miss, buenos días. Ante todo, darle los buenos días a cada uno de los colegas. Eh, bueno, he entrado un poquito tarde, pero ya me he incluido en la clase. Quisiera saber, a ver, la Fórmula 1, ese hidróxido cúprico. Muy bien, excelente, Alberto. Bueno, el saludo igual correspondiente, ¿no? Y vamos a trabajar, como nos dice Alberto, con el hidróxido cúprico. Bien, Alberto, entonces recordemos un poquito por lo que hablábamos con Gina también. Yo les indicaba que teníamos dos terminologías, el ICO y el OSO. Les dije que el OSO vendría a ser para la menor valencia y el ICO para la mayor valencia, ¿cierto? Entonces hasta ahí creo que ya recordamos, se nos refrescó un poquito la memoria y vamos nuevamente a la tablita superior. En primer lugar, ¿qué tenemos que ubicar?
el cúprico, bueno, el Q básicamente vendría a ser la representación del símbolo de qué elemento. A ver, ¿quién recuerda qué elemento vendría a representar el Cu? Eso lo deben tener ustedes en su tabla periódica, ¿no? Desde que iniciamos prácticamente el módulo, hablábamos de que la tabla periódica es nuestra herramienta primordial para poder trabajar la química, ¿no? A ver, identifiquemos dónde está el elemento químico que define al hidróxido cúprico. El Cu vendría a ser básicamente la simbología del elemento del cobre, ¿no? En este caso lo tenemos en la parte inferior, donde nos indica que tiene 2 valencias. Pues ahorita vamos a identificarlo, igual como hicimos con el oro, y aquí está, ¿no? Ese vendría a ser el elemento químico con el cual se está trabajando en el ejemplo 1. Igual, ¿no? Del mismo modo, también tiene 2 valencias, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a identificar es con cuál de las 2 valencias se está trabajando. Bien, entonces, como les decía, oso utilizamos cuando trabajamos con la menor valencia e ico trabajamos con la mayor valencia. En este caso, la terminología, ¿cuál es? La terminología es ico, ¿cierto? Entonces, a ver, Alberto, ¿con cuál de estas 2 valencias estamos trabajando? ¿Con el 1 o con el 2? Con el 1, profesora. Bien, a ver, nuevamente les hago recordar. Cuando termina en oso, trabajamos con la menor valencia. Y cuando termina en ico, trabajamos con la mayor valencia. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el mayor? Porque prácticamente está terminando en ico. ¿Cuál sería el mayor? Más dos más. 2 más. Muy bien, exacto. A ver, creo que participó Alexander también. Sí, exacto. Estamos trabajando en este caso con el más 2, ¿no? ¿Por qué? Porque termina en ico, que quiere decir la mayor valencia. Y bueno, yo identifico, tenemos acá más 1 y más 2. ¿Cuál es mayor? El más 2, ¿no? Entonces, con esa valencia yo voy a trabajar, ¿no? Ah, ok, ok. Muy bien, Alberto, exacto. Entonces, tenemos acá, vamos a trabajar con esta valencia. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente el mismo proceso de la parte superior y lo hacemos aquí abajo, ¿no? En primera instancia, se puede trabajar empezando con el grupo oxidrilo y finalmente cambiamos de lugar, no hay problema, como está en el ejemplo, en el primer ejemplo, pero de preferencia para no estar cambiando y confundirnos, lo que vamos a hacer es empezar por el elemento, como debería ser, ¿no? Entonces tenemos, en primer lugar, aquí al cobre, ¿no? Lo vamos a colocar acá. Bien, tenemos ahí el cobre y tenemos que estar trabajando con quién, con más 2. Lo colocamos acá arribita, ¿no? Bien. Y tenemos con quién, obviamente, si es que es hidróxido, cuál es el grupo con el cual va a trabajar. Si es hidróxido, obviamente con el OH, ¿no? Porque el OH es el grupo que define prácticamente esta función química. ¿Y cuál es su valencia de este grupo? El -1, ¿no? Aquí exactamente no es muy, de repente si alguien se lo ha preguntado, pero no ha exteriorizado su pregunta, no interviene mucho el hecho de que sea negativo o positivo. Se toma tal cual como número entero, es decir, solo 2 o solo 1, ¿no? Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? A ver, si lo mismo que hicimos en la parte superior, ¿qué hacemos? El aspa, ¿no? El de acá va a pasar para acá y el de acá va a pasar para acá. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Vamos a tener como resultado, me salió muy bien la flecha. Tenemos al cobre
¿Con quién? En este caso, ¿quién pasó? El 1 pasó para acá. ¿Lo colocamos o no lo colocamos? A ver, ¿se acuerdan? Según el ejemplo de arriba. Se sobreentiende. Se sobreentiende. Muy bien, excelente, Alberto, se sobreentiende. Entonces, pasamos, continuamos. Colocamos el OH. Y aquí sí colocamos el 2. ¿Por qué? Porque el 2 no se sobreentiende. El 2 sí o sí tiene que ir, el 2, el 3, el 4, el 5. Los demás números que ustedes puedan encontrar, ¿no? Dentro de las valencias de los elementos, sí se colocan. El 1 es el único que se sobreentiende, pero los demás no. Y aquí quedaría, esta sería la formulación prácticamente de nuestro hidróxido cúprico, que fue el ejemplo que nos solicitaba su compañero Alberto. Y así queda, ¿no? Esa es la solución, lo que es comúnmente llamado la formulación de la función química, ¿no? Entonces, muy bien, excelente. Tenemos ya prácticamente un ejemplo de qué, de auroso, ¿no? Muy bien, gracias Alberto por tu participación. Y tenemos muy bien, como les decía, ya hemos trabajado con la terminación oso, hemos trabajado ahorita con el ejemplo de su compañero Alberto, que era la terminación ico. A ver, de repente, no sé, alguien más que nos quiera apoyar, y en este caso trabajamos con una que tenga la terminación normal. Puede ser el 5 o el 6. A ver, ¿cuál elegimos? ¿El 5 o el 6? O el 3. Tenemos al 3, al 5 y al 6 para trabajar. ¿Cuál de esos tres escogemos? A ver, está Nilda dentro de la sala. Se encuentra Nilda para que nos apoye con el tercer, por lo menos escoger en primera instancia con cuál de ellos vamos a trabajar. Bien, parece que no se encuentra. Tenemos a Luz Clarita. Luz Clarita se encuentra en sala. Sí, Miss, buenos días. ¿Qué tal, Luz Clarita? Buenos días. Tenemos el ejemplo 3, tenemos el 5 y el 6 para trabajar. ¿Con cuál de los tres te gustaría trabajar? ¿Cuál de ellos? Por eso, ¿cuál de ellos te gustaría trabajar? ¿Con el 3, con el 5 o con el 6? ¿Con cuál? Hidróxido de sodio. Bien, con el 3. Entonces trabajamos con el 3. Como les decía, cuando nosotros trabajamos el tema de nomenclatura, se acordaba, o mejor dicho, la regla era la siguiente. Trabajábamos con oso para la menor valencia. Trabajábamos con ico para la mayor valencia. ¿Y qué pasaba para los que tienen una sola valencia? Se queda con su mismo nombre. No cambia para nada. No se le agrega ni se le quita nada. El elemento continúa con su mismo nombre. Entonces, acá el ejemplo que nos indica su compañera, que es el hidróxido de sodio. En este caso, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Identificarlo en la tablita superior, ¿no? En el cuadrito superior. ¿Dónde encontramos al sodio? A ver, ¿dónde está el sodio? A ver, ¿quién lo encontró? Me indica dónde está. Na. Na, excelente, excelente, Alberto. Muy bien, tenemos al Na. Y en este caso nos indica que tiene solo una valencia. No hay más, ¿no? Muy bien, entonces, si está con una sola valencia, por eso es que su nombre está tal cual, sodio. No dice sodioso, no dice sódico, no dice, ¿no? Solamente sodio, tal cual como está, ¿no? Dentro de nuestra tabla periódica el elemento, así con ese nombre. Entonces, eso quiere decir que tiene una sola valencia. Entonces, vamos a trabajar con él. Acá lo vamos a identificar, ¿no? El Na y justamente tiene una sola valencia. Aquí es todavía más fácil, ¿no? Más sencillo, porque no hay que escoger valencias ni nada, simplemente tiene una y punto, ¿no? Y vendríamos a hacer lo mismo prácticamente, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos acá? El sodio, que nos indicó su compañero Alberto, que es el Na y que es excelente, ¿no? ¿Y cuál es su valencia? +1. Solo. Tenemos +1. Y ahora, ¿quién nos falta? ¿Quién nos toca colocar? El hidróxido. Nos toca, muy bien, exacto. Nos toca ubicar el famoso OH. ¿Cuánto es su valencia? -1, ¿cierto? Bien. Y ahora vamos a proceder a lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar la valencia de uno al otro lado y del otro al otro lado. Entonces lo pasamos para acá y lo de acá para acá. Y ahora vamos a tener que el resultado, ¿no? Entonces acá Alberto ya lo tiene bastante entendido, me he dado cuenta, ¿no? Cuando tenemos valencias o las valencias de uno, ¿se coloca o no se coloca? No sé cuál. No se coloca, está sobreentendido. Entonces acá lo colocaré, no lo colocaré, No, eso simplemente es es así. Y acá tenemos cuál, el OH. OH. Nuevamente, la valencia, ¿cuánto era? 1. ¿Se colocará? No se colocará, está No sé cuál. sobreentendido. Muy bien, excelente. Entonces, si se dan cuenta, tenemos o hemos desarrollado uno de cada ejemplo, ¿no? En el tema de los hidróxidos. Y hasta aquí yo les puedo decir que si ustedes dominan esta partecita, ya dominaron todo, porque lo básico es entender cuál es el elemento, cuáles son sus valencias, y particularmente en su módulo ustedes lo tienen. Entonces, si desean practicar, lo pueden practicar las veces que ustedes quieran, que ustedes deseen, porque les presentan ya las valencias, ¿no? Y es el tema del aspa y listo. Solamente acordarnos que ICO es para la mayor valencia y OSO es para la menor valencia. Y si no tiene ninguna modificación, entonces solo tiene una valencia. Y listo. Y si es uno, está sobreentendido. Son las reglas básicas, ¿no? Dentro del desarrollo justamente de qué? De la formulación y nomenclatura de las funciones químicas. Bien, chicos, entonces hasta aquí le doy las gracias a los chicos que han participado, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras se ve la motivación y aprendemos un poquito más. Y vamos a concluir con esto el tema de hidróxidos. ¿Y vamos a pasar a qué? Vamos a pasar básicamente a ácidos, que vendría a ser otra función química, ¿no? Que también se ve comúnmente, ¿no? Con las cuales vamos a trabajar. En la primera clase yo les había hecho una clase súper introductoria, ¿no? Donde yo les indicaba a raíz de qué o por qué era que se separaban funciones óxidos y por qué se separaban funciones ácidos. Entonces, a ver, si alguno de ustedes recuerda, ¿quién me quiere dar un, no sé, un alcance, ¿no? De por qué eran óxidos y por qué eran ácidos? A ver, ¿quién de ustedes se acuerda? De repente por ahí tiene alguna noción, ¿no? ¿Quién, chicos? A ver. Bien, no se preocupen, vamos a terminar, acabo de ver, solamente con óxidos, ¿no? Ya, la función óxidos básicamente es ¿por qué? Porque se da la unión ya sea de un metal o de un no metal, de cualquiera de ellos, ¿con qué? Con un oxígeno, como lo pueden ver acá, ¿no? Con un oxígeno. Y esto es lo que va a definir básicamente la función óxido, ¿no? Y si tenemos un hidrógeno, ¿a qué función le corresponderá? A la función ácidos, ¿no? Esa es la diferencia básica que se da entre funciones óxidos. ¿Por qué? Porque tiene oxígeno dentro de su formulación. Y si yo tengo funciones ácidos, tengo que hidrógeno dentro de mi función, ¿no? Entonces, eso es lo esencial que tendríamos que haber entendido, ¿no? Y después trabajamos especialmente con quiénes, con los metales y con los no metales, ¿no? Entonces, con cualquiera de ellos podemos trabajar. Obviamente, cada uno de ellos va a tener una función específica, ¿no?
pero de manera general esa es la síntesis, ¿no?, que podemos sacar justamente de lo que nos ha correspondido a este módulo de manera así global. Bien, entonces ahora vamos a pasar a los óxidos ácidos, que son famosamente llamados anhidridos, ¿no? De esta manera son comúnmente llamados, ¿por qué? Porque así como el hidróxido, se le llama hidróxido, ¿por qué? Porque tiene dentro de su composición 1H, en este caso, y el nombre o la nomenclatura va a empezar con hidróxido de el elemento que sea, ¿no?, con el que yo trabaje. En este caso, la nomenclatura va a ser anhidrido de, ¿no? O sea, sí o sí va a ser la primera palabra de la nomenclatura anhidrido, ¿no? Entonces, sí o sí se van a llamar anhidridos. Ahora, ¿qué son? Son compuestos binarios que se obtienen al reaccionar un no metal con un oxígeno. Entonces, ustedes, como ya les había indicado desde la primera clase, tenemos que disponer sí o sí de nuestra amiga la tabla periódica. ¿Por qué? Porque dentro de ella yo voy a encontrar los dos grupos más grandes de elementos químicos. ¿Cuáles son? Son los metales y ¿cuál más? Los no metales, ¿no? En este caso, los no metales es un grupo más pequeño, ¿no? Pero son importantes, ¿no? Por algo están dentro de nuestra tabla periódica. Entonces, aquí es donde ellos se van a agrupar básicamente. Los no metales más ¿quién? Más el oxígeno. Para dar como resultado, ¿qué? Un anhidrido, justamente como se nos indica en la cajita de aquí del medio, ¿no? Tenemos no metal más oxígeno, flechita, o sea, igual anhidrido. Esa va a ser la formulación que yo voy a tener. Ahora, para determinar la fórmula, tenemos el segundo cuadrito donde R representa en este caso al no metal, o sea, cualquier no metal que tengamos dentro de la tabla periódica. Y si se dan cuenta, la metodología de trabajo es la misma, del cruce del aspa. ¿Y qué cruzo? Las valencias, básicamente, ¿no? Entonces, en este caso, la del oxígeno, ¿cuál es su valencia? -2, ¿no? Sí o sí va a ser -2, no va a cambiar. Así como del grupo oxidrilo, que es -1, en este caso del oxígeno es -2. Ahora, ¿qué nos resulta? Justamente por el método del aspa, por cruzar las valencias, voy a obtener de que el 2 va a pasar como subíndice del elemento, en este caso no metal, y tengo al oxígeno ¿con qué? Con la valencia del no metal, ¿no?, que ha pasado justamente a ser parte de él. Y listo, ¿no? Eso vendría a ser todo básicamente, hasta el momento. Pero ojo, ¿en qué ella se viene a diferenciar? ¿No? En qué ella se viene a diferenciar básicamente con las funciones anteriores. Que en este caso, los no metales, ¿no?, los elementos no metálicos, suelen tener otro tipo de características. Y dentro de ello vamos a encontrar que ellos tienen más de 2 valencias, ¿no? Tienen más de 2. Es decir, por ejemplo, ya no tendrá solo 1 o solo 2, ya van a tener hasta 4 valencias. Y esto nos va a generar a que nosotros podamos, o mejor dicho, agreguemos ciertas palabras a los nombres para poder diferenciarlos de otras funciones químicas, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente aquí no es que se complique, sino que se hace un poquito más complejo, ¿no? Se hace un poquito más complejo porque ya agrupa a más valencias, ¿no? Entonces, aquí ya en el cuadrito, en el tercer cuadrito que estamos teniendo, es por eso que se nos indica básicamente la terminología general que va a llevar, ¿no? Tenemos que justamente nos indica la flechita, ¿no? En la parte derecha vamos a tener que nos indica 2EO, lo que quiere decir 2 estados de oxidación, básicamente, que son las valencias, ¿no? Entonces, voy a tratar de evitar mezclar ambos términos, ¿no? Porque ya ustedes se lo están aprendiendo como valencia y no quiero confundirlos. Entonces, es como decir 2 valencias, ¿no? Tenemos, si es que trabajamos con 2 valencias, será oso e ico, como hemos venido trabajando hasta hace un momento. Solo oso e ico, nada más entra porque solo tiene 2 valencias.
Si es menor, será con oso, y si es mayor, será con ico. Nada más. Pero ¿qué pasa si es que ya me encuentro con un elemento que tiene 4 valencias? Tengo que diferenciar. Y para diferenciarlo es que voy a necesitar trabajar con la parte de la mano izquierda, ¿no? Donde me está indicando más de 2 valencias en este caso. Omitamos el leo, no le hagamos caso, solamente nos quedamos con más de 2 valencias, ¿no? Entonces, si trabajamos con más de 2 valencias, nos está indicando, ya tenemos que en la parte superior, o sea, como primer nivel, y usualmente el primer nivel en este caso es el menor, ¿no? Vamos a tener hipo y líneas punteaditas, oso, ¿no? Entonces ya nos está indicando este reglamento, que vamos a tener que agregar al nombre la palabra o este prefijo hipo, y vamos a obviamente colocar el nombre, en este caso del no metal, y va a terminar en ¿qué? En oso, ¿no? Ahora, si es un menor normal, va a terminar en oso, sin problema. Si es un mayor normal, va a ser ico, sin problema. Pero si ya es aún mayor todavía, vamos a utilizar la última terminología, donde vamos a trabajar en ¿qué? Básicamente, vamos a agregar el prefijo per, ¿no? Vamos a agregar el per, seguido obviamente del nombre del no metal, y vamos a finalizar con, en este caso, el sufijo ico, ¿no? Con estas 3 letritas que define que sea el mayor, ¿no? Entonces, eso es lo más complejo que se está viniendo prácticamente ya en ese grupo de funciones, ¿no? Porque en síntesis vendría a ser lo mismo prácticamente, pero sí identificamos prácticamente cuál es el extremo menor, cuál es el menor, cuál es el mayor y cuál es el extremo mayor, ¿no? ¿Para qué? Para poder identificarlos con cada una de esta terminología que nos está indicando este reglamento, ¿no? Pero no nos preocupemos porque igual tenemos ejemplos, ¿no? Vamos a tener muchos ejemplos y obviamente también vamos a tener ejercicios de práctica, ¿no? Para que se nos quede un poquito más. Entonces aquí vamos a ver ejemplos. Tenemos aquí al anhidrido carbónico. El anhidrido carbónico, en este caso, tenemos que recordar de qué elemento estamos hablando. Si nos dice carbo, estamos hablando de quién? Del carbono, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a su tabla periódica, van a poder identificar que el carbono tiene dos valencias. En este caso, el 2 y el 4, ¿no? Esas son las 2 valencias con las cuales se trabaja. Pero, ¿qué pasa? Termina en ico. Entonces, como termina en ico, obviamente yo me acuerdo, me pongo a recordar un poquito, y cuando terminaba en ico, ¿era por qué? Porque utilizaba su mayor valencia. En este caso, ¿quién? El 4, ¿no? Y es por eso que justamente me subrayan el sufijo ico y me subrayan que el 4, ¿no? O sea, está asociado. Y bien, tenemos acá justamente la separación del carbono, el oxígeno, y ya están omitiendo el paso donde se da el aspa, ¿no? Lo están sobreentendiendo prácticamente porque el 4 pasa para acá, el 2 pasa para acá, y nos quedamos con este resultado. Ah, pero alguien que es muy observador me va a decir, pero ahí debería ser 2 y ahí debería ser 4. Y sí, tiene razón. Pero si nos acordamos de la matemática, ahora aquí es bueno indicarles, ¿no? Que justamente por eso en los primeros años ustedes van subiendo de nivel, ¿no? Y llevan la matemática, que es hasta cierto punto lo más complejo, hasta los primeros módulos, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso va a intervenir dentro de la química y posteriormente dentro de la física, cuando lleguen al siguiente módulo, ¿no? Entonces, la matemática, ¿qué nos indica? Que cuando tenemos dos números que podemos de repente hacerlos más pequeños, ¿no? O sea, podemos simplificarlos, lo hagamos, ¿no? Sin problema. Entonces, en este caso, teníamos 4 y 2. ¿Puedo simplificarlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque le quito mitad a mitad y me quedo en uno, obviamente, con 2, y en el otro me quedo con 1.
Y yo me acuerdo que la Miss me dijo que el 1 estaba sobreentendido y ya no se colocaba, ¿cierto? Entonces, por eso obtenemos finalmente este resultado. El C del carbono, el 1 que está sobreentendido, que es la simplificación de ¿quién? Del 2. Tenemos al oxígeno y tenemos sub 2. ¿Por qué? Porque se simplificó y quedó mitad de 4. ¿Cuánto era? 2. ¿Y el 2 se coloca? Sí se coloca, porque ese no se tiene que sobreentender. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Y aquí es donde ya nos hace prácticamente pensar un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, el anhidrido sulfuroso, que viene prácticamente ¿de quién? Del sulfuro, que es ¿quién? El azufre, ¿no? Vamos a tener que tiene 3 valencias, ¿no? Que vendrían a ser el 2, el 4 y el 6, ¿no? Ahí nos lo están colocando. Y me dice sulfuroso. Entonces yo me pongo en la situación de que le correspondería ser al 2, ¿cierto? Porque es el menor dentro de las 3 valencias. Ah, no, pero yo me tengo que acordar que yo tengo este cuadrito superior donde me dice que yo identifique al menor extremo como ¿qué? Como hipooso. Entonces, ¿será el 2? No. ¿Por qué? Porque en la palabra o en la nomenclatura no dice hiposulfuroso, solamente dice sulfuroso. Entonces está trabajando con la valencia solo menor, que en este caso, entre el 2, el 4 y el 6, le correspondería ser al 4, ¿no? Entonces es con esa con la que él prácticamente está trabajando. Y se realiza lo mismo, se coloca el símbolo del azufre con la valencia con la cual está trabajando, que vendría a ser el +4, tenemos al oxígeno con la valencia -2, imaginariamente hacemos el aspa, el 4 pasa para un lado, el 2 pasa para el otro lado, simplifico y me va a quedar eso como resultado, ¿no? SO2. Ese va a ser mi desarrollo. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el anhidrido perclórico. Ojo, si se dan cuenta, ya tenemos tenemos acá como ejemplo las 4 valencias, ¿no? Acá ya están las 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a identificar. Y al empezar a identificar, me pongo 1, acá lo pondré 1, hipooso, 3, oso, 5, ico, 7, per, ico. Entonces, yo tengo acá el anhidrido perclórico. Entonces, ¿cuál le correspondería? El mayor extremo, ¿cierto? Que vendría a ser ¿cuál? La valencia 7, ¿no? Entonces, nuevamente coloco mi cloro, porque está hablando de perclórico, quiere decir que es el elemento cloro, y le vamos a poner el oxígeno con +2, y en mi mente, obviamente, hago el aspa, y me doy cuenta que me queda ¿cuánto? Cl2O7. Miss, pero acá no simplificó. No, no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque si yo simplifico, ustedes me dirán, pero el 7 tiene mitad. ¿Cuál es la mitad de 7? 3.5. Pero acá en las valencias no pueden ir decimales. Ojo, eso sí. Uno simplifica siempre y cuando finalmente yo vaya a determinar un número entero. Pero si yo no voy a determinar un número entero, ¿no? Entonces no puedo simplificar, simplemente no simplifico, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede permitir decimales como subíndices de valencia de una fórmula, de una función, ¿no? Entonces, eso es lo que vale o es muy importante aclarar, porque a muchas personas les sucede de que ya se acostumbran a simplificar y de pronto simplifican y me ponen un decimal, ¿no? Y eso es error, ¿no? Es un error que no se puede cometer, porque sí o sí tiene que ser una valencia que entera, ¿no? Eso es lo que tiene que ser. Entonces, bien chicos, nos vamos a quedar acá, ¿no? En esta diapositiva, no avanzo más porque acá ya vienen los famosos ejercicios, ¿no?
que me gustaría desarrollarlo con ustedes de repente la próxima clase, ¿no? Que es ya la final, porque quiero que me entiendan algo, ¿no? Esto, básicamente, ¿no? ¿Por qué sí, oso, perico y demás, ¿no? Lo que vamos a hacer ahorita, le voy a tomar una captura básicamente a este pedacito de acá. ¿Para qué? Para poder identificar. Y lo vamos a compartir en la pizarra para que ustedes puedan ver. Para que puedan ver y puedan diferenciar básicamente por cuál es la diferencia o cómo sucedió, cómo se dio, ¿no? Bien, chicos, entonces ya tenemos acá la pizarra. Tenemos mi pizarrita y creo que ya lo están viendo. Bien, sí se está viendo, ¿no? Entonces tenemos acá los ejercicios, los ejemplos básicamente. Y lo que vamos a hacer es sacar este pedacito de acá, a un costado. ¿Cómo voy a hacer? Voy a escribir. O no, mejor lo recorto y lo pego más pequeño. Bien, aquí ya lo tengo más grande, ¿no? Para poder darnos cuenta. Bien, aquí está más grande solito, ¿no? Entonces, trabajábamos solamente con oso y con ico, según como habíamos visto cuando es menor y cuando es mayor. Pero ¿cuándo? Cuando solamente tenían dos valencias, ¿no? Esa era la idea. Pero en este caso, mis, acá ya encuentro 4, ¿y ahora qué hago si tengo 4, no? O sea, ya me preocupo un poco. Pero es fácil y sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer básicamente es es identificar cada uno de ellos dónde lo colocamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Voy a identificar, a ver, acá tengo a quién. En este caso me dice que tiene 1, que tiene 3. De bolígrafo no se nota. Que tiene 1, que tiene 3, 5 y 7, ¿no? Lo que yo voy a hacer es colocarlos a cada uno de ellos aquí al costadito. Entonces tenemos que hipo le corresponderá a ¿cuál? El 1. 3, ¿a cuál le corresponderá? Al que simplemente es oso. 5, ¿a quién le corresponderá? Al que simplemente es ico. Y 7, ¿a quién le corresponderá? Al que es perito, ¿no? Entonces, estos 4, si se dan cuenta, ubicados de manera vertical, como que es un poquito más entendible, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes de repente tienen que hacer, ¿no? De manera, es una manera un poquito, es un poquito primariosa de repente, ¿no? Pero de esa manera lo entendemos mejor, ¿no? Entonces, en nuestro examen, en nuestra práctica, no tengan ustedes temor en poder identificarlo de esta manera,
¿no? Porque una no tiene nada de malo y otra me va a ayudar a desarrollar bien mi ejercicio, a desarrollar bien mi fórmula sin que yo tenga problemas, ¿no? Entonces, una vez que lo identifican así, ustedes van a decir, ah, ya, si está trabajando con uno, ¿cuál va a ser el nombre? En este caso sería, ¿no? A ver, imaginemos que en este caso sería hipo, lo voy a poner con mayúscula, voy a dejar un espacio para que ustedes lo identifiquen, clor, hiper, sería hipo, clor, y me dice que en qué termina, en oso. Esa sería la terminología. Si es que yo trabajara con quién, con la valencia 1, ¿no? Ese sería mi desarrollo. Hipoclor, oso. O sea, lo pongo así con comillas, mayúscula, para que se identifique un poquito más, ¿no? Bien, y si me tocara trabajar de repente con quién, a ver, solamente con el 3, ¿no? ¿Cuál sería el nombre? Sería clor, ¿no? Que vendría a ser el nombre del elemento. Que me dice solamente se le agrega oso. ¿Por qué? Porque es el menor, ¿no? El 1 es el extremo menor, eso tienen que recordar. El 1 es el extremo menor, por eso se le coloca hipo. El 3 es el menor normal. El 5 es el mayor normal. Y el 7 es el mayor extremo, ¿no? Entonces, por eso yo tengo acá. Esa es la diferencia, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos clor, oso. Tenemos hipoclor, oso. En el caso de acá tenemos clor, oso. ¿Y qué pasaría si es que si es que yo estoy trabajando con el 5? Fácil. Nuevamente sería que sería clor y que ico, ¿no? Esa sería mi terminología. Si es que yo estuviera trabajando con quién, con el 5 en este caso. Y si me toca trabajar con el 7, más fácil, ¿no? Porque es el extremo mayor. ¿Y cuál va a ser? En primer lugar colocamos que el per, como me está indicando acá, ¿no? Acá me está indicando que tengo que agregar per. Bien. Entonces, ¿qué más? Obviamente va a ir el nombre de mi elemento. En este caso solamente se toma la partecita que dice clor. ¿Y con qué finalizan? Con ico, ¿no? Esa vendría a ser prácticamente la forma como yo voy a desarrollar, ¿no? Entonces, bien, chicos, si ustedes consideran de repente tomarle una foto a esto, que sería genial, ¿no? Para que ustedes lo vayan repasando, porque ya la otra clase vamos a continuar, es la última, ya no podemos retrasarnos más y volver a recordar, ¿no? De todas maneras, esto queda grabado, ¿no? Entonces ya pueden accesar a ello, me imagino, el día que ustedes ya consideren tener un tiempito para practicar. Bien, chicos, entonces hasta ahí nos quedamos, nos vamos a quedar hasta ahí. Y bueno, nada, ¿no? Desearles un bonito fin de semana, que lo sigan aprovechando. Y sí les pediría de favor, ¿no? Que repasen sí o sí. Y por último, que por favor ya nos retiremos, no abandonemos la sala porque tiene que ingresar otro grupito a clase, ¿no? Bien, chicos, muchas gracias por su atención y su participación. Espero que haya sido de todo su gusto y su agrado la